Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Mientras los enemigos pretenden difamarlo, su figura se agiganta en nuestro pueblo. Del general de ejército Raúl Castro Ruz, de su liderazgo histórico y su pensamiento revolucionario, de su actuación ante las tareas de la revolución, pero también ante los amigos, los seres humanos, estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda. Tengo el placer de que me estén acompañando en esta mesa redonda el general de división José Antonio Carrillo Gómez, presidente de la Asociación, presidente nacional de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, quien fue jefe durante varios años en nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y llegó a ser jefe de la dirección política de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias bajo la dirección del general de ejército. También está con nosotros la doctora Daily Sánchez Lemus, subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos y uno de los compañeros que tuvo a su cargo pues la edición de las obras escogidas del general de ejército Raúl Castro. Y también está esta tarde con nosotros el compañero Rigoberto Santiesteban Reina, hoy presidente del Instituto de Historia de Cuba, pero también oficial de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, fue jefe de la Unión de Jóvenes Comunistas en la FARC y además director de la revista Verde Olivo, entre otras responsabilidades. Con ellos estaremos hablando de Raúl, de nuestro líder, de ese hombre cercano y admirado, del que los cubanos pues hemos salido en estos días a hablar de sus virtudes y también de su fiereza. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección, la noticia del día. El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Bruno Rodríguez Parrilla, intervino hoy en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bruno intervino en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, donde llamó a fortalecer el multilateralismo, el derecho internacional y el papel central de la organización en la preservación de la paz y la seguridad internacionales. En su intervención reconoció el liderazgo de China en la convocatoria del debate y vinculó la defensa del orden internacional con la necesidad de enfrentar conflictos y amenazas que afectan la estabilidad global. En su discurso, el canciller cubano denunció la política de Estados Unidos hacia Cuba, a la que calificó como una violación del derecho internacional y una amenaza para la paz regional. Rodríguez Parrilla rechazó la instrucción de cargos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, considerándola una decisión políticamente motivada, y alertó sobre su posible utilización como pretexto para justificar una agresión militar contra nuestro país. Asimismo, señaló que el cerco energético y el endurecimiento del bloqueo tienen graves consecuencias humanitarias para la población cubana. El titular de la diplomacia de nuestro país reiteró que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos y reafirmó la disposición del país al diálogo bilateral sobre temas de interés común, siempre sobre la base del respeto a la soberanía y la no injerencia. Finalmente, llamó a la comunidad internacional, a América Latina y el Caribe, al sur global, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU a actuar para impedir una catástrofe humanitaria o una agresión militar contra Cuba. Intervención hoy del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en sesión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por China. Es nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda de hoy. Estaremos hablando del general de ejército Raúl Castro Ruz. De la magia que transcurre sonriente en mi ciudad, la ciudad que soy por dentro y que a veces hasta me invento por temor a no callar, y sigo siendo pan y vino, regalando en el camino que apenas sí poseo, y no habrá Dios ni fariseos cercenándome el deseo de
y soñador. Que te imagines, pues sigo siendo pan y vino, regalando en el camino lo que apenas sí poseo. Y no habrá Dios ni fariseos cercenándome el deseo de gritar una vez más. Seguiré por fe, haciendo verdad todo lo que soñé ayer. Si me llené de amor, cantaré sin dudar que aún no ha llegado el final, que aún no ha llegado el final. Que seré, dime, piel, arena, acero y corazón. Yo, que ando como el sol siempre buscando una razón que te ilumine, que seré, dime, mezcla de africano y español. Yo, siento del verano más sublime y soñador. Que te imagines, que seré, dime, piel, arena, acero y corazón. Yo, que ando como el sol siempre buscando una razón que te ilumine, que seré, mezcla de africano y español. Yo, centro del verano más sublime y soñador. Que te imagines, que seré, 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 oh, que seré. Bueno, de ese Raúl en diversas facetas de la vida queremos hablar esta tarde en nuestra mesa redonda. Y nadie mejor para comenzar haciéndolo que una colega, amiga de muchos años. La conocimos más los cubanos como comentarista deportiva, periodista deportivo, de las mujeres que abrió camino en la televisión cubana, pero además una apasionada de la historia y desde hace varios años es la subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República, el lugar donde se atesoran los documentos de Raúl y que le dio la posibilidad a Daily de ser una de las participantes en este empeño de producir las obras escogidas de Raúl y de presentarlas, afortunadamente ya como libro impreso. Para Daily, esta posibilidad, ¿qué representó en lo personal? ¿Qué le reveló del Raúl líder, pero también del ser humano? Bueno, agradecer la invitación nuevamente y bueno, empezamos con la música de Kiki Corona, que es bien arriba, y con esas imágenes de Raúl que realmente nos transmiten la energía que siempre ha tenido el general de ejército. Para nosotros en la oficina eso ha sido una experiencia tremenda, ha sido de las tareas más grandes y más importantes que involucró a todo el colectivo, porque eso es lo primero que tengo que decir realmente, que fueron unas obras de toda la oficina. Por ahí han pasado todas las personas que trabajan en los diferentes aspectos de los mismos archiveros, editorial, investigación, que administración, todos han tenido que ver con la realización de las obras y todos le pusieron muchísimo amor. Por eso salieron en 4 años, fueron 4 años de trabajo. Y realmente yo pienso, antes de decir qué representa para mí, creo que para las personas que la idearon, en este caso, Eugenio Suárez, que era el director de la oficina en ese momento, Alberto Alvariño al frente de la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental, la necesidad que había de crear, es decir, de llevar adelante el proyecto de obras escogidas de Fidel y de Raúl. Las de Fidel que corresponden al centro y las de Raúl que las íbamos a hacer nosotros. Teníamos el antecedente de Revolución, la obra más hermosa, que había salido un año antes con Ediciones Celia, que compilaba del año 2006 al 2019. Pero ya este era un proyecto mayor que abarcaba desde sus inicios en la lucha, que es en el año 51 donde empiezan las obras. En lo personal ha sido un reto. Es uno el Raúl que yo conocía antes de empezar a trabajar en las obras y es otro. Y sin lugar a dudas tiene que ver con la dimensión humana y con el conocimiento de todos los documentos, con leer documentos de primera mano que están en las obras escogidas. Yo creo que para cualquier joven cubano, revolucionario, amante de la historia, leerse el tomo 1 de las obras escogidas. Son 9 tomos. Son 9 tomos con un folleto guía, son más de 5.000 páginas, tienen más de 500 documentos y referenciados. Es importante también decir que cada tomo
tiene una presentación, es decir, tiene una especie de introducción donde contextualiza, porque a lo mejor en determinado discurso, en determinada intervención, él plantea una idea que tiene que ver con el contexto y eso hay que explicárselo al lector, sobre todo a los jóvenes que no vivimos esa parte de la historia y a las futuras generaciones que también la van a tener más lejana en el tiempo. Pero realmente, es decir, es un trabajo, las referencias, también están referenciadas las personas y personalidades o lugares que puedan complementar un poco la información también para la comprensión de la lectura. Pero realmente, cuando uno va pasando desde ese primer artículo del año 51, que es Raúl criticando el envío en la Universidad de La Habana, los cubanos a la guerra de Corea, ya empieza él con su batallar cuando entra en la universidad, y hasta que cierra, porque cerramos con el discurso del aniversario 65 del triunfo de la Revolución en Santiago de Cuba. El discurso de la unidad. Que es un discurso donde dice que hay que cuidar la unidad como la niña de nuestros ojos. Y uno ve en el transcurso de esos 9 tomos la línea de pensamiento de Raúl, que ha estado en la misma dirección, en el mismo sentido que la de Fidel todo el tiempo. Es decir, ha sido invariable. Pero además ha sido un hombre que muy revolucionario en la palabra ha sabido ajustarse a los contextos, ha sabido ser osado, ha sabido plantear determinadas soluciones en los momentos, siempre alertando en no cejar en nada que tuviera que ver con principios, pero sí en la posibilidad de ganar un pedacito de bienestar para el pueblo, de ganar un poco de paz, es decir, de luchar por la paz en todo momento, aunque estaba convencido y trabajó en frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por la defensa del país en todos esos años que estuvo al frente de la FARC. Y también esa dimensión del Raúl, amante de la familia, Raúl que le escribe las cartas a su mamá, que le escribe la carta a su papá. Hay una carta, porque nosotros guardamos documentos de Raúl, pero en el Instituto de Historia también hay mucha información de Raúl y del Segundo Frente. También tienen un fondo maravilloso donde está justamente esa carta que le hace a Lina desde la prisión de Boniato, después de Moncada, que es una carta preciosa, donde parece que es Martí el que está escribiendo realmente, porque le dice: yo solo quiero de usted que se porte valiente. Y se lo dice con una seguridad y con una convicción y con el amor que le habla a su mamá, que le hace el recuento de lo que han sido sus vidas, pero las notas que le hace a Vilma también, donde hay una que termina diciéndole, bueno, que no pudieron encontrarse ese día, que se verán al otro, y al final termina diciéndole, me hubiera gustado besarte antes de dormir. Entonces tú te das cuenta que es un muchacho, es el joven guerrero que está peleando, pero que también está enamorado, que está pensando en su familia, que está enamorado, pero además que madura en toda la lucha. El Raúl que llega a México, que le escribe desde allí a Nati Revuelta diciéndole, tú no te estarás carteando con un Amisis ni con un Tolstoy, pero sí te puedo garantizar que es un embrión de estratega militar, porque todos los libros que me estoy leyendo son de guerra. Y aunque la guerra destruya, no importa, es lo que nos va a permitir en el futuro construir la patria nueva. Y eso lo demostró después en el Segundo Frente. Toda la preparación esa que él tuvo, cuando tuvo la posibilidad entonces en la guerra, lo demostró. El Raúl amigo del Che, que hay una nota donde dice cuando se va al Segundo Frente que como él va a estar lejos en todas las reuniones que se haga de la Dirección Nacional, él delega, es decir, su palabra es la del Che. Y lo que diga el Che, es decir, mira la identificación de pensamiento, la amistad, porque siempre hablamos de la amistad de Fidel y el Che, pero la amistad de Raúl y el Che fue una amistad tremenda. Se conocieron primero incluso en México. Y después de la Raúl Revolución se veían en las noches. Y entonces, es decir, es un primer tomo. Este primer tomo para los jóvenes es espectacular, porque es un tomo muy fácil de leer, los diarios de campaña que están allí. Se hizo un esfuerzo por poner íntegramente el primer diario, que es desde el 24 de noviembre hasta el 1 de abril del 57. Después una segunda entrega de diario, que esa no se conservó bien en la clandestinidad y solamente se recuperaron unas partes, pero también las incluimos. Y luego la selección de páginas del diario del Segundo Frente, que el diario del Segundo Frente también es algo inédito, no se había publicado nunca así, y para los jóvenes de puño y letra, lo que está escribiendo otro muchacho de 20 y pico de años que está en las lomas, luchando por la libertad de su patria, diciendo, ayer cumplió el 19 de mayo, ayer fue otro aniversario de la caída de Martí y Cuba sigue tan triste. Hoy Cuba sigue triste igual. Y mañana, y hoy es 20 de mayo, y nosotros vamos a completar la semi-independencia que pasó. Es decir, la preparación política, todos sus desahogos, todas sus impresiones de los hombres, de cómo iban los compañeros avanzando, la muerte de Pedro Soto Abba,
lo que escribe cuando muere Emilio Bárcenas, que él va a su tumba y se siente conmovido, tiene problemas en el segundo frente y va allí a la tumba y entonces él dice, y juré desde ese día que voy a seguir combatiendo a todos los enemigos de la revolución dentro y fuera, y cuando me presente ante mis compañeros lo haré limpio y feliz de haber cumplido a cabalidad con mi deber. Es decir, ese sentimiento, esa lealtad a los amigos, a Ñico, a José Luis Tasende, de cuidar a Temis Tasende, de dejarla como heredera en su testamento que escribió además un 28 de enero del año 57. Es decir, es un hombre que escribe muy bien, una letra muy chiquitica, pero escribe muy bien. Cuando quiere ser sintético, es sintético, pero cuando quiere describir, hace unas descripciones en el diario que son maravillosas. Entonces, es muy fácil que un joven se sienta identificado por su energía, por su temperamento y por todo el humanismo que emana de cada uno de los documentos que se leen. Ya después que triunfa la revolución, hay discursos inéditos en los primeros tomos, hay otros que sí son públicos, pero hay otros que no habían salido, solamente pequeños fragmentos en la prensa de la época. Y todo eso hace ir viendo la evolución y la consolidación del pensamiento revolucionario de Raúl. Estas obras escogidas son arsenal para los nuevos combates. Hay que estar yendo a Raúl todos los días también, como hay que estar yendo a Fidel todos los días. El legado, su pensamiento, sus ideas, todo lo que yo decía, Leonov tiene en el libro, él cita un fragmento del tema de 17 instantes de una primavera que dice que hay instantes que silban junto a las 100 y elevan a unos al deshonor y a otros a la inmortalidad. Bueno, estas obras demuestran todos esos instantes que llevaron a Raúl al heroísmo realmente. Y la verdad es que para los jóvenes hay que manejar todo lo que es la promoción, hay que hacerlo bien, porque va a ser muy importante que puedan leerla, porque además la van a disfrutar. Que además es una edición que se hizo impresa, muy bonita, pero también está digital. Está digital y se puede descargar gratuitamente del sitio del partido, del periódico Granma, de Juventud Rebelde, de Ideas Multimedia, porque Ideas Multimedia tuvo a cargo también el código QR. En los libros impresos tenemos un código QR donde cada libro tiene imágenes de la etapa que aborda el tomo, para también ver un poco cómo estaba Raúl en ese momento, de los principales hechos que suceden en esa etapa. Y yo exhorto a los jóvenes realmente a que las obtengan. Es bueno tenerlas impresas, porque verdad que es una edición muy linda. Muy bonita. Pero tenerlas en el móvil, eso es una referencia, una consulta constante a cada una. ¿Qué dijo Raúl de esto? ¿Qué estaba haciendo en este momento? ¿Qué pensó? ¿Qué hubiera hecho? Y ahí hay muchas respuestas. Y son obras escogidas, no son obras completas. Pudiera haber mucho más. El Instituto de Historia tiene muchos documentos también que cuando se piense a lo mejor un día en hacer unas obras completas, hay que sumar todo lo que haya de Raúl y realmente va a ser algo espectacular. Bueno, creo que es una posibilidad, como tú decías, para los que no lo conocieron en la etapa más joven, y para los que ahora son parte de las nuevas generaciones de cubanos, conocer a Raúl a partir de su propio pensamiento. Para nosotros, a mí me pasó algo parecido. Nos tocó en la editora Abril publicar por primera vez el diario de Raúl. Y fue un descubrimiento, ¿no? Porque fue junto el diario de Raúl y el del Che. Y fue todo un descubrimiento para nosotros vivir, contado por ellos, la epopeya de la sierra, ¿no? Y ahora, bueno, por eso fue también un privilegio ayudarlos a hacer los códigos QR de esta edición, ¿no? Pero creo que sobre todo es eso, es la posibilidad de que los muchachos, desde la propia manera en que leen hoy, que es más digital, pues puedan tener la lectura y puedan tener las fotos. Esas imágenes que veíamos ahí en el material son parte del libro, muy bien digitalizadas esas fotos, y que son también un privilegio de momentos que marcan la historia de este país y que por supuesto están marcados por la impronta de Raúl, como está marcado por la impronta de Fidel. Y para la oficina, como tú decías, un privilegio, porque 4 años de duro trabajo. 4 años en los que todos estuvimos en función solamente de las obras. Ya te digo, un equipo grandísimo, no puedo mencionarlos a todos, pero con decir, creo que toda la oficina, todo el mundo se va a sentir representado. Pero tuvimos ayuda del Instituto de Historia, de la Asociación de Combatientes, del Segundo Frente, del Centro Fidel Castro Ruz, de Verde Olivo.
bueno, de ideas multimedia, es decir, todas las personas a las que acudimos para una tarea u otra se sumaron y todo el mundo con mucho entusiasmo, porque bueno, sabemos que Fidel escribe y hay mucho publicado de Fidel, pero de Raúl había menos. Y obras de Raúl, ¿y qué tiene? Y realmente todo el mundo estaba muy motivado. Porque siempre también ahí está detrás, cuando uno lee, ese hombre que siempre quiso ser el segundo, no era el primero. Él sabía, él se mantenía, él estuvo ahí detrás, fiel, leal, hermano, pero sabía que su hermano era el jefe. Y yo creo que eso también está en eso, por eso sabemos menos de Raúl, porque siempre estuvo detrás. Raúl modesto. Y la conciencia de Fidel de que su hermano también era un hombre excepcional. Así lo hicimos el otro día, pues sí pudimos poner acá el momento en el año 59, 21 de enero del 59. Exactamente. Cuando Fidel, ante el pueblo, le dice, en medio de la Operación Verdad, le dice al pueblo que proponía a Raúl para que fuera el segundo jefe del movimiento. ¿Y por qué lo hacía? Las cualidades de Raúl. Dice, no porque sea mi hermano, sino por las cualidades demostradas en la lucha revolucionaria. Y eso ha sido a lo largo de todo. Y es así, porque Raúl fue a Moncada, pero Raúl no iba, es decir, no estaba en ese grupo inicial. Raúl no era jefe del Palacio de Justicia, es decir, son las circunstancias las que hacen que Raúl, se despliega toda la energía y toda su capacidad y asume el liderazgo en medio de las circunstancias difíciles que tuvieron en el Palacio de Justicia, que es justamente donde Leonov inserta la frase que yo leí ahorita, es decir, ese es el momento en el que él, se lanzó al heroísmo. Y se lo ganó. Él se lo ganó. Ni siquiera fue el primer combatiente ascendido a comandante, el primero fue Che, después en la Sierra. A él no lo ascienden a comandante hasta el año 58 junto con Almeida. Es decir, todo Raúl se lo ganó y lo demostró con su esfuerzo, con su combate. Raúl fue hasta jefe de un buró de prensa al principio del movimiento, del ejército revolucionario del movimiento 26 de julio, que era el que escribía los partes que se mandaban para el llano a finales del año 57. Muchas tareas y en todas que están narradas en el diario, todas las disfrutaba y las asumía con una responsabilidad y con una entrega que realmente son reveladoras. Las obras son reveladoras y se disfrutan muchísimo. Y además que siempre, incluso en los momentos más difíciles, tuvo ese sentido del humor y así. Sí, cómo no. Y así decía, bueno, cuando éramos 7 años y Fidel dice aquello, dice, yo creo que se volvió loco. Yo creo que se volvió loco. Y después, cuando habla del desembarco, pues dice cosas como esta, que les propongo escuchar ahora en nuestra mesa redonda. Nos desembarcamos. Ya el fango nos daba aquí. Cuando nos metamos en el manglar, lo primero que el Che tuvo que botar fueron las 2 mochilas medicina. Abandonamos los 2 fusiles antitanque. Y conclusión, solo fuimos con nuestra propia mochila, cantimplora, la faja con la canana y los fusiles. Íbamos regados, todos iban regados delante, ahora se ha hecho un caminito, un puentecito recto, pero eso no fue así. A veces un árbol no nos dejaba pasar y era por aquí, a veces con el agua aquí, el lodo acá. Conclusión, hubo que abandonar la mochila también y solo llevar el fusil y la canana. Fueron saliendo los compañeros. Cuando todavía mi pelotón no había salido, ni el Che ni yo menos, que éramos los últimos de atrás, sentimos el guardacosta que llega al lugar del desembarco y ya está tirando con su ametralladora a todo el área y al yate. Y por supuesto lo avisó la aviación. Y antes que el Che y yo saliéramos del pantano, ya desapareció la aviación. Empieza la exploración y no se nos quitó de encima ya más nunca. Este se mantenía casi 12 horas. Venían aviones, cuando nos ubicaban nos tiraban. Así empezó el problema. Como dijo un compañero, creo que fue Juan Manuel Márquez, que murió varios días después, lo fusilaron cuando lo capturaron, que aquello parecía más un naufragio que un desembarco. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que
Bueno, el general de división José Antonio Carrillo Gómez hoy es presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, pero fue jefe militar durante muchos años y tuvo el privilegio de estar bajo las órdenes de Raúl como jefe de la dirección política del MINFAR y en otras responsabilidades. Pero conoce al general de ejército desde mucho antes. Y me gustaría, Carrillo, contarle a nuestro pueblo un poco esa historia entrañable de aquel niño que conoció a Raúl Castro y que después estuvo bajo su mando a lo largo de muchos años. ¿Cómo fue esa relación? ¿En qué momento lo conoce? ¿Cómo es el Raúl ser humano y el Raúl jefe? ¿Cuáles son sus métodos, sus estilos de dirección? Buenas noches a los televidentes y radioyentes. Gracias, Randy, por permitirnos hablar de... Nosotros conocimos al entonces comandante del Ejército Rebelde joven, mismo año 59, 1959, en Managua. La finca donde trabajaba mi padre estaba muy cerca del campamento de Managua y ahí se reunían prácticamente todos los jefes del Ejército Rebelde. Y como el viejo era un campesino, un guajiro, inmediatamente hicieron relaciones, Guillermo, Raúl, Almeida, todos los compañeros con mi papá. A partir de ahí se formó una relación con Raúl, con los distintos compañeros, pero específicamente con Raúl, de la familia, con Vilma también, la compañera Vilma, donde prácticamente nos siguieron todo este tiempo. Ya aquí empezaba el pronunciamiento y la participación de general de ejército Raúl Castro como un hombre de pueblo, como un hombre preocupado por la producción, como un hombre preocupado por movilizar los militares en función de la producción para no afectar la población, donde ya iniciaba ese proceso de un líder de la revolución y no un joven comandante del Ejército Rebelde. Me recuerdo que al entrar a la escuela de cadete Antonio Maceo, compartimos con el general de ejército en varias ocasiones trabajos voluntarios. En el plan de cítrico de Ceiba del Agua, allí él compartió con nosotros los sábados y los domingos trabajando, muchas veces también con la compañera Vilma. O sea que eso fue creando en los combatientes de las Fuerzas Armadas que se formaban la conciencia de que nosotros éramos un ejército que estábamos muy cerca del pueblo. Por eso después, en el transcurso de su desarrollo como ministro, es que las unidades militares comparten en las tareas económicas, en la zafra del pueblo, en la construcción de escuelas. Él fue ejemplo de la construcción de escuelas en Baraguá, cuando se fundó el partido. Él fue ejemplo de los diferentes pasos que se dieron para unir las unidades con la columna juvenil del Centenario y formar el Ejército Juvenil del Trabajo. O sea que estamos hablando de una persona que va evolucionando en la participación que debe tener las Fuerzas Armadas junto a la población. Ahí en Managua me contaba usted que fueron varias veces a sembrar. Varias veces en Managua participamos en siembra de árboles, en trabajo voluntario, en reconstrucción de cosas, donde él participaba. El domingo lo pasaba trabajando voluntario allí, junto, me recuerdo, con muchos de los enfermos que tenía Ordaz. Allí realizaban trabajo y él participaba allí también en esos trabajos. Después ya, al graduarme de oficial, ya tuve otra magnitud de lo que era el general de ejército. Puedo decirle que el general de ejército es un hombre organizado, un hombre exigente, entusiasta, capaz de dialogar con diferentes categorías de personas. Lo mismo un presidente, un ministro, un dirigente partidista, que los jóvenes, que los niños. O sea que es una persona que se adapta a estas diferentes categorías. Parte de eso fue la creación del concurso Amigos de la FARC. Él fue el que lo creó, el concurso Amigos de la FARC. Hasta hoy en día siempre le prestó a esta tarea la máxima atención. Incluso yo me recuerdo que compartía con los niños, él y la compañera Vilma, y ellos mismos los atendían, jugaban, jaraneaban, le preguntaba qué le gustaba más, si el barquito que le obsequiaban o el tanque. Entonces esas cosas
la veía con los niños. Él sabía dialogar con los jóvenes y con los niños, al igual que reaccionaba con un estadista. Raúl, como ministro de las Fuerzas Armadas, tengo el privilegio de haber trabajado con él casi 14 años, primero como segundo y después como jefe de la dirección política. Y nosotros tenemos que decir que le prestó siempre sus métodos de trabajo que lo distinguen como un hombre que trabaja en colectivo, como un hombre que trabaja en equipo, como un dirigente y un cuadro que oye los criterios, que provoca el diálogo, que provoca las opiniones distintas, con el objetivo de que todo el mundo se pronuncie para buscar el desarrollo. Yo creo que él formó muchos cuadros en las Fuerzas Armadas con esa tónica, con esos criterios. La preparación del país para la defensa, el perfeccionamiento de las Fuerzas Armadas, de sus estructuras, la modernización de la técnica de combate, del armamento, estuvieron siempre en la primera tarea y primordial de su actividad. Y yo lo veía participar personalmente en cada uno de los ejercicios, de las maniobras, de las actividades que se realizaban a nivel de Fuerzas Armadas, siempre con un principio: transmitir a las nuevas generaciones y generalizar las experiencias del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra. Y esto lo logró con su quehacer. Desarrolló junto al comandante en jefe, aparte de todas estas cuestiones estructurales, la estrategia de guerra de todo el pueblo, y la llevó a la conciencia de los jefes, de los principales combatientes, de por qué la guerra de todo el pueblo, de por qué para enfrentar a un enemigo tan poderoso como los Estados Unidos, solo la participación de todo el pueblo en la lucha y que cada uno tuviera su lugar, su arma y su objetivo, era lo que iba a permitir la defensa del país y que el enemigo no nos atacara. Quiero significar, porque Raúl no fue solo un jefe militar, Raúl fue un cuadro y es un cuadro del partido, y le prestó, en su condición de ministro de las Fuerzas Armadas y en su condición de segundo secretario del Comité Central del Partido, una atención particular al trabajo político e ideológico y del partido en las Fuerzas Armadas. Raúl propició el desarrollo de las conferencias del partido y participaba tanto en los mandos como a nivel nacional en ellas. Raúl propició la reunión de secretarios del partido en la FARC, que eran actividades que se realizaban en los mandos y a nivel nacional. Propició las reuniones con los dirigentes de la juventud a nivel nacional. Fundó el secretario de Trabajadores Civiles, el sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa, y además participaba en sus actividades. Todo este conjunto de actividades políticas e ideológicas fue lo que permitió lograr que todas estas organizaciones, el partido, la juventud, el sindicato, todos se motivaran en interés de fortalecimiento de la defensa y de fortalecimiento de la capacidad defensiva del país. Hay un tema muy peculiar, que es que él escogía fechas, como el 31 de diciembre, el 2 de diciembre, el 26 de julio, donde, como es lógico, muchos de los combatientes de las Fuerzas Armadas tienen que mantenerse en sus puestos para mantener la disposición combativa de las Fuerzas Armadas. Y Raúl, muchas veces con Bimba y con otros jefes, iba, compartía con ellos y muchas veces comía con ellos en estos lugares. La Brigada de la Frontera es testigo de eso, y sus pueblos aledaños. Allí creó también, junto con Bimba, talleres, trabajo para las mujeres, trabajo para el resto de las personas. Entonces Raúl es un hombre integral que siempre buscó la relación de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Y yo no puedo dejar de mencionar en este momento el profundo trabajo y con qué dedicación le dedicó a preservar la historia, a rendir homenaje a los que cayeron. Por eso se crea el mausoleo del segundo frente, del tercer frente. Ahora ya está a punto de inaugurarse el de la columna 1, José Martí, comandada por Fidel. Y yo creo que todas estas cuestiones las impregnó a los cuadros. Él atendía eso personalmente, despachaba eso cotidianamente, lo visitaba cotidianamente, le daba seguimiento. Y eso creó un ambiente de preservación de los lugares históricos y de rendir tributo.
me recuerdo, muy breve para no extenderme, que él tenía la característica que en el segundo frente, cada vez que iba, le ponía una flor a cada combatiente y se paraba frente al nicho y decía, este compañero cayó en tal lugar, cayó así, cayó acá, esto, por esto. Se recordaba de todos Y los recordaba de todos los combatientes. Él tenía un recuerdo de todos los combatientes, de dónde cayeron, incluyendo los más allegados a él y los que no eran allegados a él, que no eran de una columna, sabía cómo cayó en combate. Y yo creo que eso es una cuestión que no se puede perder, que hay que rescatar, que lo que está haciendo la juventud ahora de rescatar y estudiar las obras escogidas es una cuestión que debe preservar el pensamiento de un hombre que ha dedicado toda su vida a las Fuerzas Armadas. Y fue uno de los fundadores, general, de la Asociación de Combatientes. De la Asociación de Combatientes. Ahora, un hombre atacante al cuartel Moncada, un hombre que estuvo en el exilio, que estuvo preso, un hombre que vino en el yate Granma y que hizo la contienda de la Sierra Maestra, que participó en los días difíciles de la crisis de octubre, que tuvo su papel en la lucha contra bandidos. Yo creo que ese hombre no puede nunca terminar juzgado por la hecatombe de esta partida de testaferro en Estados Unidos, que lo acusan a un hombre con una trayectoria brillante, humana, familiar, de sensibilidad real por nuestro pueblo. Creo que nosotros tenemos que decirle hoy, como siempre, tu pueblo, Raúl, te defiende, tu pueblo está contigo y sabemos que cada cubano defenderá a nuestro ministro Raúl. Gracias. Gracias, Carrillo, por su testimonio. Alguien que lo ha conocido de cerca, que ha aprendido junto a él y que hoy tiene la responsabilidad de ser el presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, ese nicho también que guarda las mejores tradiciones combativas y de solidaridad internacional también de todo nuestro pueblo. De Raúl, de su liderazgo histórico, pero también de su liderazgo humano, seguimos hablando hoy en nuestra mesa redonda. donde sea, comandante en jefe, ordene. En el caso del compañero Raúl, en realidad es para mí un privilegio que además de un extraordinario cuadro revolucionario sea un hermano. Para mí Raúl ha sido ante todo un maestro, un jefe que compromete y cuyos pasos uno trata de seguir cada día. Pero también ha sido un amigo entrañable y yo lo siento como un padre. Bueno, de ese padre de generaciones quiero hablar un poco también ahora, en estos minutos finales de nuestra mesa redonda. Porque Rigoberto Santiesteban es hoy el presidente del Instituto de Historia de Cuba, donde se atesora parte de los documentos del general de ejército Raúl Castro. Pero yo lo conocí siendo dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas en nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y después compartimos trinchera en los medios de comunicación cuando él fue director
de la revista Verde Olivo. Para los jóvenes de la FARC, para los que han tenido el privilegio de formarse en la guía de Raúl Santesteban, ¿cuánto significó, cuánto sigue significando ese hombre, ese ser humano, ese líder? Y a la vez, ¿cuánto también aportó Raúl, en tu opinión, a los temas de la comunicación, la divulgación del quehacer de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, y también ese elemento que apuntaba el general Carrillo de la preservación de la historia? Buenas noches, muchas gracias. La oportunidad sugiere agradecer en nombre también del colectivo del Instituto de Historia, y también no puedo dejar de decir que es un honor para mí compartir esta oportunidad con el general Carrillo y con Daily. El general Carrillo, que nunca me consideró su subordinado, sino un compañero de trabajo. Eso no dice de mí, eso dice de él. Estamos hablando de un hombre excepcional, extraordinario, sin duda. Y estamos próximos a su cumpleaños. Su cumpleaños 95. Y lo que estamos celebrando es esa hazaña de un hombre de pueblo que sin duda es líder de nuestro pueblo, pero también fue un joven extraordinario. En aquel joven revolucionario se agruparon muchas inquietudes. Y aprecio que él, cuando ya siendo ministro de las Fuerzas Armadas, encontró la oportunidad de crear espacio para que los jóvenes aprovecharan ese escenario y ese momento para aportar por Cuba, como él lo hizo en el momento definitorio. El general Carrillo hablaba de que sistemáticamente se reunía con los dirigentes de la juventud. Estamos hablando con los secretarios de los comités de base, y él creaba las condiciones para escuchar. Y siempre le acompañaba frases de humor y de crear un ambiente favorable para saber exactamente qué estaban pensando los jóvenes. Él siempre apostó porque consideró que la batalla se ganaba no por una orden militar, un decreto, un documento que lo impusiera. Él apostó y logró que los jóvenes fueran movilizados al cumplimiento del deber. Había un sistema de preparación política que tenía un sustento en la historia de Cuba y universal, y que abordaba también los conflictos internacionales. La dirección política tenía la responsabilidad de acompañar ese sistema de preparación. Y eso es lo que, entre otras cosas, demuestra que fue una apuesta del general de ejército a que los jóvenes tuvieran elementos para decidir, para cumplir una orden, no porque fuera un jefe no solo porque fuera un jefe quien la transmitiera, sino porque hubiera elementos de conciencia, de convicción, que la gente se movilizara a cumplir esas tareas. Las instituciones armadas tienen rigor en el ejercicio y en el cumplimiento de su deber, en la preparación combativa, en la disposición combativa, en el servicio de guardia, en la vida cotidiana, tiene rigor. No se puede una carga física o de responsabilidad cumplirla en las condiciones y estado de sitio de nuestro país todos estos años. Una mirada desde la historia te da la medida de que hay un esfuerzo de nuestro pueblo con una envergadura universal para defender la revolución. Se necesitaba una institución armada que acompañara la voluntad de nuestro pueblo. Por eso la visión de Camilo al decir que el ejército rebelde del pueblo uniformado en igual condición las Fuerzas Armadas. Por eso se diseña y está el pensamiento realizado de Raúl de que a los jóvenes le acompañaran elementos, argumentos sólidos de acompañar la necesidad de la defensa, formando parte del pueblo. Eso era lo que había que salvar. No una orden militar que te impusiera alcanzar un ejercicio de tiro nocturno, una calificación alta. Era que tuvieras la convicción plena de que había que saber tirar de día y de noche, porque los anélidos, los anticubanos, y ya teníamos la experiencia de Girón, habían demostrado que eran capaces de hacer cualquier cosa. Y había que preparar. Y él confió en los jóvenes. Concebir una organización política como el Partido de la Juventud dentro de una institución armada es un aporte a la teoría revolucionaria desde la práctica. Un núcleo del partido funcionando en un batallón de tanque con el jefe presente y lidiar entre la decisión, el mando, la orden. Él concibió eso como un concepto que sustenta los principios de la defensa del país, que es el mando único. Y es el partido el que concibe y dirige ese proceso, que tiene ascendencias martianas, analogías con la historia de nuestro país,
con la historia sagrada de lograr la unidad para que sea el partido el crisol de esa unidad que advirtió, como decía Daily al principio, en enero del año 23 en Santiago, cuando dijo que había que salvar. El Partido de la Unión de Jóvenes Comunistas existe en las Fuerzas Armadas por la exigencia de que también la defensa del país tiene que concebirse con una razón de fuerza mayor, que es la defensa de la nación. Y para eso no es una orden militar solo la que lo asegura, es la convicción plena de tu papel en la sociedad, en tu país, es la oportunidad de aportar. Y así lo vio y lo logró. Por eso le dedicó tanto tiempo a los jóvenes, porque él fue un joven inquieto, que logró lo que se propuso, pero también estaba convencido que educando a la juventud y con el liderazgo del partido lo iba a lograr y lo logró. Ha sido excepcional. Y en ese mismo camino aprovechó las posibilidades que los medios de comunicación le brindaron también para incentivar a los jóvenes a querer y a entrar a nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y ahí, porque Verde Olivo es un ejemplo, pero junto a Verde Olivo recuerdo mucho los noticieros ICAI, los noticieros de Farvisión, que todavía lo seguimos viendo, el trabajo que hizo la fílmica de la FARC en escenarios tremendos, ¿no? Incluso en las misiones internacionalistas. Randy, Raúl es fundador de Verde Olivo y no lo concibe como un periódico que cuente lo que se está haciendo. Lo concibe como un instrumento, como un mecanismo, como una forma, como un producto de comunicarse, de que los jóvenes y las instituciones de la Fuerza Armada se vieran reflejados en su quehacer, y no como un mérito atribuido a él, sino el mérito ganado de cada uno de los jóvenes en eso. Verde Olivo contribuyó a crear una conciencia de masa dentro de una institución armada. Verde Olivo aupó a la clase trabajadora, campesina. Verde Olivo ayudó a contar la historia de nuestro país, negada antes del 59, manipulada como pretenden hoy, y lo hacen de alguna manera. Verde Olivo agrupó el valor de los héroes, el valor de la humildad. Al general de ejército no le agrada el elogio, y nunca quiso que se viera reflejado él en Verde Olivo, sino el quehacer de las Fuerzas Armadas. Pero también, paralelo a eso, concibió un sistema en la formación de ese joven combatiente y oficial, paralelo a la formación de nuestras academias militares son muy buenas, y de las escuelas militares, que fue el trabajo cultural masivo. Raúl apostó por un hombre con un alto nivel de información, de preparación militar, de preparación política, pero también con un gusto estético, con un sentido de la apreciación del arte, de la cultura nacional y universal, que te da una fuerza liberadora, capaz de encontrar espacio y argumento para defender los valores de la cultura cubana. En una ocasión, el general Carrillo nos da la tarea de atender a una reconocida artista, Premio Nacional de las Artes, de la Enseñanza Artística, Alicia Perea, pianista de reconocido prestigio, maestra de generaciones, en el momento en que ella va a recibir la réplica del machete Máximo Gómez. Y nosotros, como parte del trabajo, cada compañero atendía a uno de los reconocidos, por supuesto. Todo el tiempo ese día hubo manifestaciones culturales, deportivas, se visitaron los dormitorios de las unidades de combate, hubo demostraciones de fantasía militar, se fueron a las aulas, se hizo un recorrido integral de las instalaciones de aquella importante unidad, y al concluir vino la pregunta manida, bueno, Alicia, ¿qué le pareció a usted esta jornada? ¿Qué fue lo que más le impresionó? Y Alicia inmediatamente dice, bueno, sin duda es la preparación de los muchachos, pero lo que más me impresionó es que he visto los campamentos, los cuarteles con jardines, con flores. Eso es idea de Raúl Castro. Alicia, con la capacidad de percibir el valor de eso, lo distinguía como algo que le es a él innato, lo acompaña, auténtico, exigente de que los campamentos militares crearan las condiciones para convivir tantos hombres bajo un rigor, pero con gusto estético, con buenas condiciones de vida,
que la alimentación tuviera calidad, alimentación en los momentos más difíciles que producían los propios combatientes, para descargar a la economía del país de esa demanda tan importante. Y eso fue un sistema de formación. A menudo se escucha decir a los compañeros con orgullo, bueno, la Fuerza Armada Revolucionaria es una escuela. Bueno, efectivamente es una escuela de formadores de cuadros, de hombres, de mujeres, pero también con ese acompañamiento integral que él vio a través de Verdiolivo, a través de la literatura, del arte, de la música, de incorporar. Es un fenómeno impresionante, un asunto a seguir investigando, un tema importante. Incorporar a nuestras misiones internacionalistas lo más valioso de nuestra cultura, con aquellas brigadas artísticas. Es un elemento que te acompaña para ennoblecer la causa que defiende. Un hombre da la vida, de verdad, cuando le acompaña un elemento que determina entregarla, cuando son razones que multiplican las convicciones. Y él creó ese sistema de formación, que te acompañe la cultura, que te acompañe el arte, que te acompañe la verdad histórica que General Carrillo... El conjunto artístico de la FARC, era hoy vinculado. Y esas son ideas de él, porque él concibe al hombre como un todo integral, no como un soldado que va a matar al otro, que quiere hacer de mi vida un trofeo de guerra. Él concibió la defensa de la revolución integralmente. Y ahí participó Verdiolivo, y ahí participó todas las publicaciones y estos programas que mencionaste como de Farvisión, que lo que hace es crear condiciones para que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, se vean reflejados como parte de su pueblo haciendo revolución. Si no hubiera existido Fidel, Raúl hubiera hecho la revolución como líder, también como Fidel, sin duda, como se ha dicho por el pueblo, el segundo que no quiso ser primero. Pero no se habla de una cola por ser primero. Raúl es Raúl, Fidel es Fidel, y es un regalo que con una mirada desde la historia nos obliga a nosotros, en el mejor sentido de la expresión, a ser consecuentes con lo que nos ha regalado la revolución en diferentes contextos y momentos históricos. Cuando hablas también de esa mirada a la historia, recordaba que tuvieron el privilegio, aunque al general de ejército no le gustaba, de luchar y luchar y hacer una edición especial dedicada a Raúl de Verdiolivo. Por su 90 cumpleaños. Nosotros sabíamos, el colectivo Verdiolivo sabía que a él no le agradaba, la idea no le iba a agradar. Pero también a nosotros nos acompañaba la convicción de que ya la historia de él no le pertenecía y que había que compartirla como nos había enseñado todos estos años, había que compartirlo con la nueva generación, incluso con generaciones ya no tan jóvenes. Se logra esta edición especial y hay un aporte a la historiografía militar y a la historiografía de la nación. Porque a pie de página, desde aquel 3 de junio del 31 hasta el 19 de abril del 19, están los principales acontecimientos de la vida del general de ejército. Esta revista se puede descargar en el sitio de Verdiolivo, se descarga muy rápido y con muchísima calidad, y se puede acceder a trabajos, que hubo batalla con los trabajos porque los colegas que se convocaron, reconocidos periodistas y otros, oficiales de reconocido prestigio también, y amigos del general de ejército que los acompañaron en diferentes momentos de la epopeya de la revolución, lo que querían era contar la parte humana de Raúl. Y a nosotros necesitábamos como publicación que se hablara de todos los temas. La integralidad de su persona. Pero eso nos llamó la atención, que todo el mundo quería contar lo humano, porque aquel jefe militar de voz grave, de barítono, ceñido en su uniforme, lo que había impresionado a estos hombres en la vida era el sentido humanista. El nivel intelectual, como Daily dijo aquí, que le acompañó siempre, y su capacidad de ver el peligro y de adaptarse rápido a cambios bruscos de la situación, educar con el ejemplo y ser capaz de demostrar que sí se podía. Cuando en los años de periodo especial, que éramos tenientes, acabados de graduar, en nuestras unidades de combate se decide iniciar un proceso vinculado a la producción y nosotros mismos generar nuestros alimentos. Él caminó el país. Y el si se puede fue contando directamente con la opinión del pueblo. Un jefe militar empleando un método de participación democrática con el pueblo. Eso es excepcional. Ese es el general de ejército y el Raúl que en estas páginas se consagra, y es en el que nosotros celebraremos los 95 años, porque son 95 años de la historia de Cuba, de la historia de América Latina, de la historia de una hazaña.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres por habernos permitido acercarnos aún más al general de ejército Raúl Castro Ruz, a su liderazgo histórico, pero también a su dimensión humana, esa que, como decía Santi Esteban, fue la que más ha impresionado a sus compañeros de batalla a lo largo de la historia. Raúl es Raúl, no solo por su historia, sino también por su permanente quehacer revolucionario y revolucionador, y por sus ideas de vanguardia. De Raúl, en sus 95, seguiremos hablando acá en nuestra mesa redonda. Pero nos vamos, como siempre, con su hermano, en el siglo de Fidel, recordando que un día como hoy, del año 2003, en Buenos Aires, se conmocionaba ese país escuchando a Fidel en la Facultad de Derecho y también asistiendo a la toma de posesión de Néstor Kirchner. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches. Claro que esta plaza y esta escalinata que aquí vemos no es un oscuro rincón, es un rincón lleno de luz, lleno de millones de luces. Esta plaza y esta escalinata es como un sol, porque hay dos soles en este momento. El sol que vimos esta mañana y el sol que hemos visto en nuestra llegada a este país, y el sol que estamos viendo aquí en esta escalinata y en esta plaza. Son las ideas las que iluminan al mundo. Ya dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente.